interesante es que había una época cuando había mucha gente cristiana que no creía que eso fuera real, ¿no? Y por muchos años, todavía hoy debe haber personas que dicen, pero ¿realmente existieron? Y bueno, la paleontología ha descubierto y los ha estudiado con suficiente detalle como para saber de que realmente fueron organismos que existieron. Y hemos aprendido mucho acerca de su conducta, de la variedad que existió, y estamos aprendiendo bastante acerca de cómo se extinguieron. Lo interesante es que los encontramos en todas partes del mundo y hay una gran variedad, hay más de 1000 especies diferentes. Lo interesante es que al principio eran descubrimientos raros y no se encontraban esqueletos enteros, y claro, hubo controversias sobre, bueno, y cuán especulativas eran las reconstrucciones del animal completo, pero ahora hemos encontrado esqueletos enteros, hemos encontrado impresiones de piel, incluso hemos encontrado evidencias de pigmentación de la piel. Sabemos que eran reptiles, entonces comparándolos con los reptiles que viven hoy podemos hacernos algunas ideas de cómo podrían haber sido en el exterior. También hemos descubierto una cantidad de variedad en cuanto al tamaño, por ejemplo desde algunos muy chiquititos hasta los gigantes que son tan populares en los medios, algunos de hasta 40 metros de tamaño. Pero se ha calculado que un poco más de la mitad de todos los tipos de dinosaurios en realidad eran más chicos que un elefante, ¿no? O sea que no es que todos eran así de grandes, ¿no? Y hay una gran variedad incluso ahora se han estado encontrando, que es un descubrimiento reciente, una cantidad de dinosaurios con lo que parecen ser plumas. Y entonces esto es muy interesante porque no se pensaba que los reptiles pudieran tener plumas. Y esto es todo un tema especial porque algunos piensan de que las aves son producto de la evolución de los dinosaurios, o sea, provienen de los dinosaurios. Pero otra posibilidad es que hayan habido reptiles con plumas también. Entonces eso es lo que se están encontrando, muchos reptiles que tienen plumas, y no solamente dinosaurios, sino que otros reptiles que evidentemente eran voladores, unos sin plumas y ahora otros con plumas. Así que es muy muy interesante el tema de la diversidad de dinosaurios. Hay la pregunta sobre si sobrevivieron a la catástrofe o no también es muy importante. Y entonces uno se podría preguntar por qué no sobrevivieron a la catástrofe como sobrevivieron muchos otros reptiles y otras clases de organismos feroces, ¿no? Porque algunos eran, no todos eran feroces y depredadores, como a veces los medios los han pintado. Ahora se piensa que muchos, inclusive de los más, digamos, como el Tyrannosaurus Rex, que se pensaba era un gran depredador, a lo mejor no era tan así, y a lo mejor era más carroñero, o sea, comía animales muertos y cosas. Así que hay una controversia en cuanto a su conducta de ese tipo. Pero bueno, igualmente la pregunta es muy interesante porque ¿por qué no sobrevivieron? Yo personalmente creo que acá viene al punto una declaración de Elena White, donde Dios la inspiró a decir que ella, bueno, la inspiró, aparentemente le mostró, porque ella dice, Dios me mostró un grupo de animales muy grandes que perecieron en el diluvio. Entonces,
no dice por nombre dinosaurios, tampoco en la Biblia los menciona por nombre, pero ella dice en una cita de que estos son evidencia de la gran destrucción que ocurrió cuando ocurrió el diluvio. En otra cita dice que Dios vio que estos organismos iban a ser muy peligrosos para el hombre, que después del diluvio ya no iba a tener ni la misma edad, ni longevidad que tenía antes, ni la misma fuerza, y como ahora los números iban a ser muy reducidos de la población inicial de la familia de Noé, a lo mejor los organismos que se hubieran salvado en el arca podrían representar un peligro. Y si se hubieran salvado muchos de estos, podrían ser un peligro. Claro, la pregunta siempre sigue, y bueno, pero ¿y por qué no se salvaron los más chiquititos? Y bueno, eso es una buena pregunta y no tenemos una buena respuesta, porque algunos historiadores de la antigüedad han mencionado algunos reptiles con alas, por ejemplo, que hoy no existen más tampoco, como viviendo en épocas, digamos, unos siglos antes de Cristo, un siglo después de Cristo. Hay ciertos reportes de gente que ha visto algunos de estos animales que supuestamente están extinguidos y se extinguieron ahí en el diluvio. Entonces hay una posibilidad de que algunos hayan sobrevivido, pero si fue así, se extinguieron y no dejaron un rastro. Como ha ocurrido con algunos otros animales, como por ejemplo algunos mamuts, algunos otros animales que se han extinguido en tiempos más recientes, especialmente por la actividad del hombre. Claro, no sabemos, es todo especulación, así que lo interesante de todo eso es de que si Dios los hubiera querido salvar, a lo mejor quiere decir que al comienzo los debe haber creado, pero ahora con los cambios, a consecuencia de la entrada del pecado y los problemas de salud y el acortamiento de los ciclos de vida y a lo mejor algunas especies que podrían crecer y hacerse más grandes y cambios de conducta hubieran llegado a ser muy peligrosos, entonces a lo mejor era preferible que no hubieran sobrevivido, ¿no? Así que es muy interesante, porque hay algunas otras especulaciones que a lo mejor han escuchado de que a lo mejor los dinosaurios no fueron realmente creación directa divina. Yo personalmente creo que sí, que fueron un grupo original creado porque en su estructura ósea, su morfología, sus características, no es que tienen, que uno pueda decir, acá veo una característica de este otro grupo y acá veo la del otro, y que uno pudiera decir es un tipo mosaico, como hay algunos, sino que parece ser un grupo único de organismos. Y uno puede pensar, bueno, Dios habrá creado, como todo lo hizo con todos los otros grupos de organismos perfectos y hermosos, y después con los cambios que ocurrieron naturalmente fueron desarrollando estructuras y conductas que no eran las ideales, y bueno, hoy los encontramos como fósiles nomás.